¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que hablamos de la boca. Nos centramos en esta parte tan importante de nuestro cuerpo que si nos ponemos nada más a pensar, aunque sea un minuto, en cuántas acciones, ¿no?, en nuestra vida está la boca ahí como gran protagonista. Y está con nosotros la doctora de la nave, Perla de la Nave, que es la directora de Vericat Velázquez en Madrid. Son unas clínicas que llevan una trayectoria de 25 años, que en Madrid cumple el tercer aniversario y bueno, pues hay que darle la enhorabuena, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Se formó en Vericat, de todas maneras lo lleva también en la genética, o sea, ahí es... Pero sí que dedicarse... es una de las preguntas que más me hacen amigos, conocidos o que nos llaman a la tele y dicen, pero ¿sabes si hacen allí también este tratamiento? Digo, no, que solamente hacen implantología dental inmediata. Correcto, información correcta. Exacto, y digo que sí, es así, es una especialización dentro de lo que sería la especialización de la boca, pero claro, son cosas totalmente distintas. Y yo lo pienso por nuestra profesión y dices, vale, eres periodista, pero no tiene nada que ver pues un periodista especializado en salud con uno que sea en moda o vamos a ver un reportero de guerra, ¿no? Hay que llevar equipos distintos. Exacto. Y aquí también se trata de los equipos. Exacto, y al final el mundo de la odontología a día de hoy es muy amplio y tan variado que al final el futuro nos lleva a la superespecialización en algo, ¿no? Entonces, claro, lo que todavía existe muy poco es una clínica que se dedique en exclusiva a un determinado tipo de tratamiento, porque empiezan ahora las clínicas solo de ortodoncia, ¿no? Sí. Pero lo más normal es tener una clínica dental donde existen varias especialidades y varios especialistas, ¿no? Pero claro, la ventaja que tenemos nosotros como Vericat, que somos el único grupo privado de clínicas de España que nos dedicamos en exclusiva a la implantología, que es una subdisciplina de la cirugía oral, bueno, la ventaja que tenemos es que toda la clínica está preparada, programada y predispuesta para la cirugía de implantes. Entonces, no es lo mismo realizarse un tratamiento de implantes en una clínica dental donde también se hacen muchas otras cosas y se llevan a cabo muchos otros tratamientos sobre dientes naturales, que no hacérselo en un sitio donde realmente desde que entras por la puerta a que te acude todo el personal que evidentemente está muy formado en esa disciplina y obviamente todas las fases del tratamiento, la fase de la postcirugía, esas horas que el paciente se queda en la clínica antes de que se coloquen los dientes fijos, ¿no? El mismo día de la cirugía. Claro, hay zonas preparadas para que ese paciente esté tranquilo, esté solo, alejado de la sala de espera normal, con todos los cuidados necesarios. El paciente está en una zona pues, con un sofá, una tele, una neverita con cositas frescas para ir tomando de la consistencia, de la temperatura que tocan. Hay un timbre para llamar al personal para cambiar las gasas, el hielo. Entonces, claro, todo está preparado para el tratamiento de implantes, con lo cual, evidentemente, el grado de confort del paciente dentro de la clínica es muy superior. Y, obviamente, también la especialización del equipo y del doctor que en ese momento atiende al paciente, ¿no? Claro, porque son casos y casos que se llevan resolviendo desde hace prácticamente 25 años. Esa misma experiencia trasladada también a Madrid, en la calle Velázquez. Y a mí una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, hay cosas que nos sorprenden, pero cuando se piensa o se hace una reflexión, pues dices, pues como sucede en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Que también hay especialidades dentro de un traumatólogo. Pues cuando jugaba y me dedicaba al baloncesto, pues no era lo mismo uno que estuviera especializado en deporte que a lo mejor una persona mayor. La situación es distinta y el tiempo de recuperación que se requiere también es diferente, ¿no? Porque siempre en el deporte, y si es deporte de élite, pues necesitas que esos plazos se acorten, la rehabilitación debe ser distinta, no es lo mismo una persona musculada y que ha ejercido deporte a que ya se haya producido una rotura, a lo mejor por el paso del tiempo. Entonces, no es un caso único de la boca, sí que Vericat es un caso único, además de éxito en España, es un referente a nivel nacional e internacional, pero me gustaría destacar que hay
muchos dentistas, hablamos de las clínicas convencionales, las que conocemos para hacernos esas revisiones anuales o bianuales, donde deberíamos llevar a nuestros hijos desde chiquitines para que se vayan acostumbrando, que dicen, llego hasta aquí, sé que hay una especialización en Vericat de colocar los implantes, que el mismo día de la cirugía pueden tener unos dientes fijos, y recomiendan a los pacientes que vayan a Vericat. Exacto, y eso dice mucho, porque realmente yo creo que es una actuación muy ética y muy correcta del profesional el reconocer que no está técnicamente preparado para realizar un determinado tipo de cirugía de implantes, al igual que sabe hacer muchas cosas y muchísimas cosas que nosotros en nuestras clínicas no hacemos, ¿no? Con lo cual una cosa compensa la otra y puede ser un gran dentista, pero no ser un implantólogo tan experto. Entonces ahí es cuando, en lugar de no proponerle al paciente el mejor tratamiento, que es el tratamiento de implantes y dientes fijos, y en cambio pues, proponerle un tratamiento que luego le permita alcanzar una calidad de vida mucho más baja, pues ahí se remite el paciente, se deriva al especialista y nosotros lo que solemos hacer es la cirugía de implantes y la colocación de los dientes provisionales, con lo cual ese primer día, con esas primeras horas de trabajo, se lleva a cabo en la clínica Vericat. A partir de ahí, el paciente puede tranquilamente volver a su dentista de confianza, aparte son dentistas acostumbrados a recibir pacientes que nosotros hemos operado, y ellos continúan con el tratamiento, hacen la revisión a la semana, hacen una revisión al mes, y luego ellos mismos pueden colocar la prótesis definitiva a los 3 meses, con lo cual, claro, hay pacientes que dicen, claro, hay dentistas que seguro no van a regalar al paciente a Vericat, no nos regalan el paciente, ¿vale? También es verdad que tiene que haber un retorno para el dentista porque es su paciente y quiere que siga siendo su paciente, con lo cual evidentemente nadie pierde y nadie gana. Quien gana únicamente es el paciente porque tiene el mejor tratamiento posible realizado en su boca, y eso porque ha confiado en un especialista. Sí, y además el saber decir no en esta vida que es tan difícil, pero uno sabe hasta dónde puede llegar. Yo creo que nunca vas a perder un paciente o un cliente en ningún ámbito si tú dices, yo hasta esto no llego, ¿no? Como estos restaurantes que quieren tener una carta de 200 platos y al final dices, esto más vale que tenga usted 2 o 3. De no, yo quiero tomar, pues vaya a este otro. Y tú vas a volver siempre donde te han tratado bien, donde te tratan bien y donde te dan un buen consejo. Hay que saber, es igual que yo sé que, bueno, que viendo el programa, pues aún así, pues hay gente que dice, ay, cómo me gusta la clínica Vericat, pues voy a llamar a ver si me pueden hacer un empaste o tal. Bueno, pues no nos dedicamos a esto, le podemos recomendar otros sitios, ¿no? Es así. Exacto. Y luego también el agradecimiento que el paciente tiene hacia la persona que le ha recomendado Vericat, o sea, acaba el tratamiento y no solo está contento con la clínica, con nosotros, con el trato que ha recibido, sino que al igual que está agradecido eternamente al programa de televisión, porque llega al final del tratamiento y muchos dicen, ay, pues todavía me acuerdo cuando le vi en la tele, doctora, enseguida supe que tenía que ir a visitaros. Pues el paciente llega al final y también vuelve la mirada hacia atrás y agradece la profesionalidad de aquel dentista que dijo, pues vete aquí, ese es tu sitio, te lo van a solucionar y te lo van a hacer bien, con lo cual el grado de satisfacción y de agradecimiento pues es muy alto, evidentemente. Y el doctor Vericat, porque Vericat es el nombre de un doctor que es originario de la Comunidad Valenciana, la zona de Castellón. Es un grupo, una empresa española dedicada pues, a la excelencia y a esto que hacen y que saben hacer pues mejor que nadie. Yo, pues, mis palabras, las firmo yo. Y me dice, él tiene la labor pedagógica que realizan también en Vericat, la doctora también es profesora de algún máster. Me sigue llamando la atención, ¿no?, que llevo haciendo esto desde el año 2002, esta implantología dental inmediata, y todavía hay gente que se sorprende. Y me contaba un caso que me parece increíble, que dice que pues era en Valencia ciudad, y que pues una persona joven de menos de 40 años dice,
pues se lo he contado a mis amigos y no se lo creen, que el mismo día de la cirugía me van a poner unos dientes fijos. Y me ha dicho uno de mis amigos que si puede venir aquí para asegurarse que es verdad. Y digo, ¿y fue? Dice, sí, estaba esperándole a la salida para ver si era cierto, ¿no? Entonces, quiero decir que efectivamente pues hay muchas técnicas que a lo mejor no se conocen, ¿no? Sí, hay mucho desconocimiento todavía en ese sentido. Por una parte, sí que es verdad que estamos en Valencia, en Madrid, en ciudades importantes de España, ¿no? Con muchísimas clínicas dentales y donde la carga inmediata en 2023 es algo bastante difuso, ¿no? O sea, es algo que se suele hacer en varias clínicas. Ahora, hay 1000 formas de hacerla, ¿vale? Y obviamente es súper importante el cómo más que el qué. Y también es verdad que hay pacientes que todavía cuando escuchan esto pues como que les resulta muy novedoso y muy nuevo, ¿no? Entonces sí que hay cierto desconocimiento y bueno, y para eso están los medios de comunicación, para eso están las webs profesionales bien hechas que explican muchas cosas, la trayectoria, las técnicas, y para eso están las primeras visitas, obviamente, que son momentos, yo siempre me guardo tiempo prudencial con margen de seguridad, porque si al paciente le apetece hacer 10 o 15 preguntas más, pues tiene todo el derecho a que se les responda, porque va buscando una solución importante para su boca, porque no es hacer un empaste o una reconstrucción, sino es hablar de un tratamiento más importante, con lo cual necesita tener toda la información y resolver todas sus dudas, y se merece mi tiempo, en este caso en la clínica de Velázquez, y nuestro tiempo. Es un poco la filosofía que tenemos de atender en Vericat, ¿no? Desde luego que sí. Además, esa primera consulta, que es informativa y gratuita, donde le hacen las pruebas pertinentes y le apuntan una solución, pues la pueden pedir pues llamando al teléfono que va apareciendo durante el programa en pantalla. También pueden consultar a través de la página web. Y ahora vamos a escuchar a un paciente que comparte con nosotros su experiencia. Desde niño tuve problemas con la boca, me pegué un golpe, tuve un accidente en un toro mecánico, ahí donde lo veis, y bueno, quedé tocado para siempre, y en 2009 me puse unas coronas en otra entidad. Pero nunca fue del todo bien, y de hecho en el verano pasado, en un viaje a Islandia, se rompieron. Y por eso chequeé por internet, me informé bien, conocí este sitio y vine a probar, y contentísimo. Yo llegué aquí con muy pocas esperanzas. De hecho, lo que le pregunté a la doctora fue, oiga, no creo que se pueda hacer nada, ¿verdad? Y el contó dice, Joaquín, las cosas han cambiado mucho. Y lo segundo que me contó dice, y además, desde el primer día vas a tener tu boca, que es otra de las cosas que al principio nos da pereza, el pensar que vamos a estar con un aparato muy visible o sin dientes, etcétera, etcétera. Yo desde el primer día hice mi vida normal, lo cual da mucha confianza. Por mi trabajo es uno de los principales inputs que tenemos, la confianza, el rapport que recibimos de nuestro interlocutor. Yo la profesionalidad la doy por descontada, pero la confianza que me dio el equipo de aquí no la encontré en otro sitio. De hecho, mis anteriores implantes, las coronas, no fueron buenos. En teoría deberían haber funcionado para toda la vida, y a los 10 años ya tenía problemas. En realidad tuve problemas desde los 2 años. Se movía, algo que no debía moverse se movía, e incluso fisuras en la dentadura. A mí lo que más me gustó de todo lo que he estudiado aquí fue sobre todo la pasión por la excelencia. Es decir, si hay que tardar un poquito más o dedicar un poquito más de tiempo, se dedica. Lo importante es que el resultado sea perfecto. Eso es algo que yo aplico en mi propia vida profesional y en mi propia vida personal. Y fue, digamos, lo que más me gustó. Luego, por supuesto, fue todo muy cómodo. Yo tenía mi propia habitación aquí, pude venirme a trabajar, con lo cual no fue una interrupción en mi vida laboral todo el proceso. Y la verdad es que fue todo como la seda. Pero sobre todo quisiera destacar eso, la pasión por la excelencia, porque el trabajo quedase perfecto. Fue comodísimo, yo ni me enteré, no tuve apenas ninguna molestia, y eso que tuvimos una operación, digamos, era complicada porque yo tengo toda la boca, toda la parte de arriba reconstruida, no es una pieza o dos, es toda la parte de arriba reconstruida, lo cual era una operación complicada, ningún problema. He tenido
yo corro maratones, bueno, corría maratones, he sufrido más en carreras o esquiando y haciendo deporte que aquí. Esto fue casi un paseo de niños. En los viajes yo soy el que siempre hace las fotos. Era el que siempre hacía las fotos porque no quería salir en las fotos, porque me daba vergüenza salir con la boca cerrada o no sonreír. Mi vida ha cambiado desde entonces. Ahora sí quiero salir en las fotos. Yo desde el primer día estuve haciendo vida completamente normal. Estuve un tiempo con unos provisionales, pero vamos, ya con esos provisionales ya me había cambiado la vida. Y desde el segundo, cuando ya me pusieron los definitivos, vamos, la típica precaución que tomas de 2 o 3 días de estar tomando algo, pero nada más, vida completamente normal. O sea, si alguien tiene miedo a hacerse un tratamiento que sea pesado, por un postoperatorio, por temor a no hacer su vida normal, desde luego eso no es razón. Pasión por la excelencia. Eso es, la amabilidad se da por descontada, la profesionalidad se da por descontada, pero la pasión por la excelencia y lo bien que me han tratado aquí, yo no quiero hablar únicamente de odontología, sino en referencia como consumidor que soy, la he encontrado en pocos sitios, por no decir en ninguno. O sea, gran servicio y pasión por la excelencia. Joaquín Sánchez a mí me impresiona, y recuerdo el día que le entrevistamos, porque bueno, ofrecemos un fragmento, ¿no?, de todo lo que dice, y bueno, si hiciéramos un ejercicio de periodismo se pueden extraer muchísimos titulares, porque nos ha dado muchísimos titulares, pero yo me quedaría con el que yo soy el que hacía las fotos. O sea, exacto, se quitaba de todas las fotos con tal de no salir, ¿no? O sea, eso lo dice todo, ¿verdad? Eso lo dice todo. Es una imagen tremenda, ¿no? Y además un paciente que va porque lleva años buscando una solución, pero no confía. Eso es común porque, no sé, yo digo, voy, pero me van a decir que no. Sí, porque es frecuente el hecho de haberse sometido a un tratamiento, haber invertido también en un tratamiento, sí, que no es un detalle pequeño cuando hablamos de grandes rehabilitaciones, incluso sí, sobre dientes naturales, hablamos de tratamientos importantes, para sí, decirlo de alguna manera. Entonces, claro, ese tratamiento se supone que iba a durar muchísimo tiempo y al cabo de poco tiempo empieza a tener problemas y fracasa. Y de ahí la necesidad de buscar implantes, claro, porque ya ese tratamiento de coronas sobre dientes naturales, que es lo que él llevaba, había fracasado y ya se necesitaba pasar al mundo de los implantes, ¿no? Sí. Entonces, claro, es como volver a plantearse otro tratamiento importante, pero claro, a ver si al cabo de 5 años acabamos igual y hay que empezar, claro, de cero otra vez. Y claro, además la situación ha empeorado con respecto a ahora, ¿no? Entonces, claro, bueno, nosotros al final damos confianza en ese sentido por el número de implantes que colocamos, las tasas de éxito que tenemos, la experiencia que tenemos a largo plazo con los tratamientos de los implantes que nosotros colocamos y que llevan colocados sí, hace años, la garantía total, que también es importante, porque si sí, la damos es porque podemos permitirnos este lujo, y entonces, bueno, todo esto unido al hecho de que él, como muchísimas personas, tenía miedo a que la fase postoperatoria fuera desagradable por tener que llevar dientes que no fueran fijos, unas prótesis removibles, sí, por un postoperatorio molesto que le imposibilitara en su vida diaria. Claro, todo esto, en cuanto entendió y supo que no iba a existir, claro, se animó y pensó, sí que tengo solución, tiene una garantía y aparte es un proceso ágil y llevadero, y aquí me quedo. Y ese es el resultado al final de su experiencia con ya la prótesis definitiva colocada, y bueno, y agradecemos la verdad estas palabras y estos titulares sí, que él fue capaz de expresar, porque nos llenan de orgullo y de felicidad, obviamente. Sí, porque así sí hablamos con un montón de personas, ¿no? Para establecer algún tipo de estadística, sin que fuera muy científica, pero casi siempre encontramos esos dos grandes miedos de los que hemos hablado en más de una ocasión, que es el miedo al dolor y el miedo a cuánto me va a costar el tratamiento. Pero escuchando a Joaquín, que además remarca, porque creo que lo dice hasta 4 veces, la pasión por la excelencia, no habla de la excelencia, porque la excelencia es algo que es un término que también en las universidades, por ejemplo, me dice pasión por la excelencia, ¿no? Sí. Y entonces él habla de cómo es el resultado.
que creo que es algo que nos deberíamos fijar. Dice, vale, y entonces si es una cosa que no duele y va a ser barato bajo el punto de vista de la persona que lo va a hacer, pero te va a quedar hecha una boca que es un desastre, entonces Claro, ¿eso vale? claro. O sea, vamos a centrarnos, ¿no? Primero en cuál es el resultado, cuánto va a durar, qué garantías me dan, ya ha dicho la doctora, garantía total. Entonces creo que Joaquín lo ha centrado muy bien en su aspecto anímico, estético, de salud, en todos los puntos de vista. Correcto, y al final eso afecta a la propia seguridad. O sea, él es seguro de sí mismo, ya se pone en las fotos, no las hace, y está... claro, todo esto le ha generado como mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, la tranquilidad de saber que tenemos un problema resuelto y bien resuelto, y eso parece una pequeña cosa, pero no lo es una cosa muy grande, y se percibe la inquietud que tiene el paciente al principio y la tranquilidad que tiene después. Desde luego. Y es indescribible. Bueno, pues ahora vamos a la calle, vamos a ver qué sabemos, qué nos preocupa, conocemos los implantes o no, y a la vuelta del vídeo lo comentamos. Es fundamental. La boca es la que transmite todo al cuerpo. Bueno, pues procuro tener una boca bastante higiénica. Me la lavo 2 o 3 veces al día y me la enjuago con algún producto, en fin, me gusta tenerla bien. Sí, tengo algún implante muy mal. Lógicamente no podía masticar bien, no podía hacer una alimentación correcta, en fin, se quedaba toda la comida por ahí, en fin, muy mal. Evidentemente, pues algún piropo me echan, ¿no? Sí, está bien, está mejor ahora. Oye, le echan piropos, pero además le hace mucha gracia porque se ríe ahí. Le encanta, yo Sí. creo. Y con razón. Bueno, aclaro que estos testimonios, estas preguntas, entrevistas que hacemos en la calle no son pacientes de Vericat, son personas que cogemos aleatoriamente y que también agradecemos que quieran participar en el programa, ¿no? Porque al fin y al cabo están hablando, hay quien no quiere decir que lleva implantes ni que se ha hecho un tratamiento y lo entendemos perfectamente, pero este señor dice, la boca es la que transmite todo al cuerpo. Pues sí, está hablando de salud. Y tiene razón, está hablando de salud. Y ahí, bueno, existen, ahora sin entrar en detalles, pero existen toda una serie de fenómenos, de patologías, de alteraciones, de dolores asociados a la boca y que con la boca parece que no tienen nada que ver, ¿no? Y eso es muy frecuente de que pase también a partir de cierta edad en adelante. Entonces sí que es verdad que hay pacientes, por ejemplo, con una mordida muy traumática, ¿vale? Con una maloclusión, en lugar de tener una oclusión correcta o más o menos correcta, tienen una oclusión que es muy traumática para la articulación, para los dientes, para todo el sistema neuromuscular de la cara, y son pacientes que igual hasta que cumplen 50 o 55 años van aguantando bien, y a partir de cierta edad es cuando precipita la situación y van aumentando exponencialmente esas molestias, ¿no? La más frecuente y la más sencilla también de entender es el dolor de cabeza, cefaleas importantes, dolores cervicales, y hay muchos pacientes que sufren de ese tipo de problemas por la boca. Y hay algunos que es por un tema de bruxismo, de apretar los dientes o rechinar por la noche, y otros por una mala oclusión, ¿vale? Luego problemas de digestión, hasta alteraciones visuales, alteraciones de la marcha. Hay una serie de patologías que realmente vienen de la boca, ¿no? Entonces, a mí me hace ilusión cuando escucho hablar a estos pacientes de la calle, que son personas que bueno, que anónimas, de repente anónimas y de repente se les preguntan cosas, ¿no? Y me hace ilusión de que bueno, la mayoría realmente dan importancia a la salud de la boca, ¿no? Y eso es importante, claro. Sí, además que quiero decir que no hemos hecho una selección a ver de los que sepan, porque a ver cómo sabes a alguien que va caminando y tal, si le da importancia o no, pero bueno. Sí decirles que la primera consulta es informativa y gratuita en Clínica Vericat. Pueden llamar por teléfono, le van a dedicar tiempo, cariño y sobre todo le van a apuntar una solución después de hacerle las pruebas pertinentes, un examen exhaustivo, y también destacar que Clínicas Vericat son referentes no solamente en España sino también a nivel internacional,
que hay doctores que vienen a ver la especialización en España, a ver ese método Vericat cómo se hace, que llevan 25 años en la Comunidad Valenciana, en Madrid ya son 3, y haciendo una media anual pues estarían entre los 10.000 14.000 implantes colocados. Se dedican en exclusiva a esto, implantología dental inmediata. El resumen, hemos hablado antes de titulares, ¿cuál podría ser? Pues que en 3 o 4 citas usted puede tener una boca totalmente nueva y en un periodo corto de tiempo, ¿eh? Estamos hablando quizá 3 meses, doctora. 3 meses. Bueno, pues vamos a ver uno de los casos que se decidió hacer tratamiento en Clínica Vericat, es Ana Hernández. Mira, y es Ana efectivamente, y es un ejemplo de una paciente joven de 40 y pocos años con prácticamente la totalidad de sus piezas naturales. Piezas que se extrajeron en la cirugía en el mismo momento en que se saneó todo a nivel quirúrgico y se colocaron los implantes. Entonces, claro, ¿cuál era su problema? La periodontitis, ¿vale? La enfermedad periodontal. Es lo que hace, porque claro, son como dientes como si estuvieran descolgados y además con un color Exacto. muy oscuro, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que se retrae la encía porque se retrae el hueso subyacente, sí. Con lo cual el diente parece más descolgado, en realidad no está descolgado, sino que se ve más alargado porque se ha retraído la encía, ¿vale? Y evidentemente, claro, se expone lo que no debería estar expuesto, que es la raíz, ¿vale? Parte de la raíz del diente, aparecen esos espacios entre dientes, esos triángulos negros, sí. Ahí donde debería de haber una arquitectura gingival y un festoneado gingival estético que acompañara la anatomía de las coronas dentales. Y luego también, evidentemente, el diente empieza a tener movilidad. Hay sangrado de las encías, hay molestias, hay hipersensibilidad y como el diente se mueve, con las fuerzas de masticación, los dientes se van abriendo poco a poco y se van separando. Todos estos problemas pues los tenía Ana y entonces ella estaba súper decidida en buscar una solución muy radical a su problema porque no podía aguantar más, esas fueron sus palabras. Entonces, bueno, esa es la rehabilitación con la prótesis definitiva a los 3 meses y ella lleva además implantes cigomáticos, que son implantes que se colocan en el maxilar superior cuando no hay hueso suficiente para rehabilitar el caso únicamente con implantes convencionales, con lo cual ella lleva una combinación de implantes convencionales y cigomáticos. Se colocaron esos implantes, como he dicho antes, en una única cirugía, a la vez, bueno, digamos, es simultánea a las extracciones dentales, se sanean los tejidos, se acondiciona tanto el tejido óseo como gingival para sanearlo inmediatamente y para que desaparezca esa enfermedad periodontal, y eso quirúrgicamente es posible hacerlo. Y pues se rehabilitó con dientes fijos el mismo día, o sea que un caso complejo de una paciente joven con unos problemas importantes que en unas horas se encuentra su solución. Desde luego, bueno, doctora, pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien, muchísimas gracias como siempre. Por venir, a usted y hasta el próximo día, y a todos ustedes, ya saben, además hemos despedido el programa de hoy con un caso muy complicado porque también pues a nivel de calle, igual que hemos escuchado un testimonio de una persona que sabía mucho sobre implantes, pues siguen persistiendo las dudas de hay rechazo, si yo no tengo hueso se me puede hacer esta intervención. Las respuestas ya les adelanto que son afirmativas y además siguiendo ese protocolo de un máximo de 3 meses con 3-4 citas en clínicas Vericat. Pero lo mejor es que ustedes lo comprueben, que llamen, que pidan cita y luego decidan. Nos vemos pronto.